Le dije que hoy nos toca un tour que es muy, pero muy fuerte. Es difícil encararlo, es difícil también, como les digo, en esta ciudad, en Berlín, ser consciente y contarle bien la historia. Es como que siento una responsabilidad muy grande. Lo voy a tratar de hacer de la mejor manera y ya hay muchas cosas que contar que son como mitos, son cosas que se dicen. Lo cierto es que no se sabe al 100% toda la información. Estamos en lo que fue el primer centro de concentración, primer campo de concentración de toda Alemania y de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Voy a empezar con el dato más impactante de todos. Para que se den cuenta de lo que fue este campo de concentración, tiene una superficie de 400 hectáreas donde se realizaron todas estas atrocidades. Imagínense que una hectárea sería un campo de fútbol, o sea, son 400 canchas de fútbol juntas, lo que fue todo esto. O sea, acá atrás ya vemos ruinas. Obviamente la mayoría de las cosas que vamos a ver están conservadas, aparte es muy raro ver casas porque esto es un pueblo, después que pasó todo esto, es un pueblo que quedó donde la gente vive y por lo que se eligió esta ciudad es por la gran conexión que tiene justamente con la capital, que es Berlín. Está aproximadamente a 35 kilómetros, son 40 minutos en el tren que llegamos y después son 5 minutos más en colectivo. Si van a venir a este campo de concentración, tengan en cuenta que el tren sale cada 20 minutos y vuelve cada 20 minutos. El problema es el colectivo que pasa cada una hora. Raro que hacer un lugar tan visitado no tenga conexión directamente, pero caminando también son 30 minutos, así que si se te pasó el colectivo, te conviene venir caminando, aunque tenés que chequear siempre el clima acá en Alemania. Pero no solamente por la conexión que nosotros estamos mencionando, sino que también se puede llegar muy fácil navegando. Hay 2 ríos que conectan directamente a estas ciudades, por eso fue la elección de los nazis para hacer el primer campo de concentración en esta ciudad. Yo elegí hacerlo con un tour porque obviamente, aunque sea un poquito de la historia, nunca vas a llegar a saber el 100% y aparte personas especializadas en el tema te van a saber contar mucho mejor todo. Perdonen si está mojado un poco a veces la cámara, pero está lloviendo y quiero contarles todo de la mejor forma posible. Voy a hacer de acá la introducción para que sepan, en el año 1933 es que Hitler llega al poder en Alemania, no de forma democrática. Y un dato interesante es que el primer campo de concentración en realidad se surgió en una cervecería. Las personas que estaban a favor de este cambio de poder eligieron hacer un campo de concentración en una cervecería para ver qué pasaba, para probar. Aunque duró muy poco y no hay registros de esa cervecería porque hay otra cosa que se construyó, pero imagínense que obviamente todo lo que hicieron los alemanes, los nazis, fue prueba y error hasta que lograron esta cosa que estar acá es, no voy a parar de decir que es muy fuerte. Otro dato muy importante, que es lo que muchos dicen también en otros países, es que cuando se empezó a construir este lugar en 1936, ocurría un hecho muy importante que eran los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces, obviamente estaba todo enmascarado. Mientras se construía todo esto, había un Juego Olímpico que se mostraba Berlín, que se mostraba Alemania, que hubo un montón de publicidad para que la gente conozca este país. Y, por otro lado, estaba en construcción lo que va a ser uno de los peores hechos de la historia de la humanidad. Ahora se preguntan, que yo también me lo preguntaba, ¿quiénes eran los prisioneros que construyeron todo esto? Porque obviamente los nazis no lo construyeron, ellos no hacían ningún trabajo forzado. Lo que lo construyeron fueron los primeros prisioneros. Sí, esto se construyó para que se exterminara principalmente al pueblo judío. ¿Quiénes eran los prisioneros que lo construyeron? Eran los primeros opositores. No solamente ellos querían eliminar a los judíos porque los querían inferiores, sino que también a todos los opositores que estuvieran en desacuerdo con sus ideales. Así que los primeros prisioneros que construyeron todo esto fueron los prisioneros opositores a los nazis. Hay una fecha muy importante también que tienen que saber, que es el 9 de noviembre de 1936, que es la noche de los cristales rotos. Los que apoyaban todo esto salieron a calles, no con ninguna identificación, sino en traje, en ropa que usaban diariamente, y ahí ocurrieron los primeros hechos contra el pueblo judío de quema de sinagogas, de persecución, y ahí inició todo lo que conocemos. Así que vamos a empezar a recorrer este campo de concentración. Arrancamos con la recorrida de este campo. En esta noche de los cristales rotos que les digo, más de 6.000 personas, 6.000 judíos llegaron a este campo de concentración.
Imagínense que llenaron el campo de concentración y tuvieron que empezar a ampliarlo solamente en esta noche, que también es una de las noches más recordadas, pero no por algo bueno. Y también hay otro hecho importante. El 1 de septiembre del 39 fue la invasión a Polonia. Como saben, allá también se empezaron a hacer campos de concentración, pero hay que hacer una diferencia entre campos de concentración y campos de exterminio. Como nos contó acá la guía, los nazis eran inteligentes y no crearon un campo de exterminio acá, tan cerca de Berlín, sino que este era un campo de concentración y más que nada era un campo de prueba. Acá se probaron las primeras cámaras de gas, acá se probaron todos los métodos de tortura y de exterminio que después fueron aplicando los nazis en los diferentes campos de concentración. Y también hay otro hecho muy importante, que es en el 41, en el otoño del 41, cuando llegan 10.000 soviéticos a este lugar, pero no para el campo de concentración, sino para directamente matarlos. Así que solamente en 10 semanas 10.000 soviéticos fueron asesinados acá. ¿Y cuál es la diferencia entre campo de concentración y exterminio? Acá lo que se quería era mano de obra barata, trabajos forzados para, obviamente, que se creara todo lo que necesitaban los militares nazis para afrontar la guerra, sean granadas, sean un montón de cosas. Imagínense todo lo bélico que podían llegar a construir. Ya estamos dentro del campo de concentración. La que ven acá ya atrás es la casa de los comandantes y la que ven acá es la entrada, que es la torre de vigilancia. La casa de los comandantes, como saben, todos tenían una función más que nada de escritorio, se pasaban horas ahí y generalmente no se los conocían en el campo de concentración, por más de que alguna vez hayan pasado. Los que sí conocían eran los que estaban todos a cargo de esta torre. Como les dije, el colectivo no llegaba hasta este lugar, así que este era el lugar donde se recibían a los prisioneros que caminaban desde la estación de tren que llegamos nosotros hasta este lugar. Muchos prisioneros que sobrevivieron dicen que lo peor era la llegada acá. Más allá de que después, obviamente, todo lo que les hacían hacer dentro era inhumano. Acá los pasos eran llegar, entregar todas tus pertenencias, que se las hacían poner en una bolsa, poner todos los datos y de ahí las clasificaban, obviamente, según el valor. Por ejemplo, un reloj, y todo eso se lo quedaban los nazis. Y después la ropa, lo que hacían, si estaba en buen estado, las daban a Caridad de Berlín. O sea, algo totalmente cínico, porque hacían como una obra de caridad con las personas que después iban a matar o torturar. Después también lo que le hacían era poner su traje, le ponían un numerito, o sea, ya perdían cualquier tipo de identificación, eran deshumanizarlos al 100%, perdían su nombre, empezaban a llamarse como un número y después los hacían ingresar a este campo de concentración. Esto es donde se hacía el recuento de prisioneros. Y acá hay una réplica de lo que es la valla que estaba en todo el campo de concentración. Esta valla, como ven, tiene una parte que ahí dice que es zona neutral, que si ya pasabas a este lugar era fusilado. Después hay dos tipos de cercas. La más importante era la alta, que estaba electrificada. Hay un cartel que dice que no va a haber orden, sino que directamente se va a disparar a la persona que la quiera cruzar. Y nos contó la guía que eran tan macabros los nazis que obviamente cuando había personas que ya sabían que no iban a sobrevivir, que veían que el tiempo pasaba y seguían realizando siempre las mismas tareas, se quitaban la vida ingresando a este lugar esperando que le disparen o directamente saltando a la valla electrificada. Pero como les dije, eran tan macabros que cuando veían que una persona se iba a suicidar, sacaban la electricidad de la valla para que sufriera. Perdonen el tono de voz bajo, pero hay que tener respeto cuando estamos en un lugar así. Acá donde estoy yo es donde se hacía el recuento todos los días de los prisioneros. Había una alarma que sonaba a la mañana, lo que se le daba tiempo para desayunar.
estoy dentro de lo que es la prisión donde mandaban a los prisioneros que no cumplían con las órdenes. Como ven, está muy cerca de lo que es donde están todas las barracas. Esto también funcionaba como una amenaza porque se sabía que las personas que entraban acá no volvían a salir. Se escuchaban gritos, eran torturados. Generalmente acá era el fin de los prisioneros. La verdad que no hay palabras para describir, sabiendo todo lo que pasó acá, sabiendo, no sé qué más decir. Te voy a mostrar cómo sigue para allá el lugar de la celda. Hay dos historias muy importantes que contar de prisioneros que estuvieron en este lugar. El primero, esta persona se los voy a contar rápido. Vio todo lo que venía, vio todo lo que se avecinaba. Si Hitler y todas las personas que lo seguían iban a seguir por mucho tiempo en el poder, lo que intentó es asesinarlo. Puso una bomba en un discurso que iba a estar él y los altos comandantes. Lo había programado para que explotara en el medio del discurso. Quién sabe quién salvó a Hitler, porque se fue antes de que terminara el discurso porque iba a llegar tarde su tren, estaba por salir su tren para Berlín y si no, no iba a poder llegar a horario para otras cosas que tenía que hacer, así que se fue antes de que explotara la bomba que había puesto esta persona que era un carpintero. Intentó escapar, cuando pasó la frontera no tenía papeles, así que lo detuvieron por eso y porque tenía un pin del partido que era opositor de todo lo que estaba generando los nazis. Lo detuvieron y tenía una postal de la cervecería donde había explotado esta bomba, donde estaba haciendo el discurso Hitler. Se dieron cuenta que había sido partícipe, lo torturaron por mucho tiempo porque querían saber quién estaba detrás de esto. No podían creer que un carpintero había ideado todo esto él solo. Y como saben, la guerra terminó en el 45 y el 20 de abril de 1945 se llegó la orden de que esta persona ya habían sido derrotados, sabían que iban a ser derrotados los nazis, pero Hitler dio la orden para que lo asesinaran porque no quería que esta persona sobreviviera. ¿Cuál era el desayuno que tenían? Era un símil de café, ni siquiera le daban café, eran 2 panes y algún día con suerte le daban manteca y alguna mermelada para ponerle al pan. Cuando sonaba la alarma tenían que saltar de sus camas, tenían que correr a desayunar y venir a pararse acá para el conteo de todos los días. Después iban a hacer trabajo forzado, cada uno obviamente tenía su lugar, los clasificaban. Se dice que solo aceptaban hombres a partir de 14 años, aunque también hay registros que hubieron mujeres y por ahí menores de 14. Lo que ven acá, que es como un cuadrado de piedras, es porque antes había barracas, para que sean conscientes de todas las barracas que habían. Recién estuvimos en una que se puede visitar. Imagínense que donde tenían que dormir 75 personas, metían aproximadamente 200. Esto que ven acá es un camino para prueba de botas. Cuando comenzó la guerra, todas las personas que estaban destinadas a crear zapatos de cuero, obviamente lo primordial en ese momento era darle la indumentaria necesaria a los militares para que afrontaran la guerra. Entonces se quedaron sin cuero para las personas que querían simplemente un zapato para el uso diario. Entonces le dijeron a la SS que hiciera pruebas en estos caminos para conseguir un material que sea suficientemente bueno como el cuero. Las personas que probaban estos zapatos obviamente eran prisioneros que estaban como en el sector de castigo. Lo que hacían era hacerlos caminar por acá dando vueltas y vueltas durante todo el día. Tenían que recorrer 40 kilómetros por día y era
un sistema de tortura, porque imagínense levantarte un día, caminar 40 kilómetros, imagínense lo que eran los zapatos, si eran pruebas, y si sobrevivías un día, al otro día lo mismo, hasta que morían de cansancio. Así que este era otro método de tortura para finalmente matar a esas personas que no querían ni como prisioneros. Bien, acá como ven está la Torre General. Cuando había nuevos prisioneros, lo que hacían era llegar a la mañana, les hacían todo lo que les conté para hacer como el registro en este lugar, y lo dejaban parados ahí porque obviamente todas las personas habían empezado su día de trabajo. Imagínense que ahora estamos en verano, el clima que hace en este país, y a los nuevos prisioneros de cada día los dejaban ahí hasta que la jornada laboral de todos los otros prisioneros terminaban, y lo dejaban ahí parados mientras ellos lo miraban desde la torre. Imagínense todo esto congelado, con ropa que le daban su traje de prisionero, y con hambre, con frío, cansancio. Algunos morían solamente esperando para el chequeo principal. Hay muchas historias que contar, muchos relatos. Lo importante es que sepan que en ese momento, por más que sabía que acá había prisioneros, sabía de la persecución de los nazis para varias personas, no vamos a decir solamente judíos, aunque claramente fueron los que más sufrieron todo el holocausto. Este es un monumento que fue creado para conmemorar a todas las personas que pasaron por acá. ¿Por qué tan alto y por qué por ahí ustedes dicen que tiene que ver un monolito tan gigante? Es porque la estructura que vieron allá es como lo que le da poder a todo este campo de concentración, a los nazis, porque ahí tenían visión hacia todos lados. Lo que hicieron es superarla para que no sea lo que se lleve todas las vistas. Algo muy importante que tienen que saber, como les dije, por más que sabía todo lo que estaba ocurriendo, no sabía exactamente lo que pasaba en estos campos. Era muy difícil que la gente escapara por, como les mostré, las medidas de seguridad, todo el vallado electrificado, con alambrado, con torres vigías, que era muy difícil que se le escape una persona. Entonces no había personas que lograran escaparse y contaran lo que se estaba viviendo. Entonces ahora podemos encontrar las imágenes de lo que realmente pasaba y las imágenes de propaganda nazi que trataban de ocultar todo lo que ocurría. Por ejemplo, esta foto que vemos, se ve a trabajadores prisioneros y siendo ayudados por un soldado nazi que claramente solo estuvo para esa foto. Acá llegaron 10.000 soldados soviéticos y fueron directamente asesinados a disparos. Lo más común era que se los ponga contra un frontón. Lo que vieron los soldados, los altos cargos de los soldados alemanes, era que también los soldados alemanes que realizaban estas tareas sufrían, se tenían que alcoholizar para poder soportar lo que estaban haciendo, que era matar gente sin sentido. Por eso buscaron una forma más humana de hacerlo, más humana para ellos, los soldados, no obviamente para las víctimas, y crearon esto que era como una industria para matar gente. Lo que hacían era llegar acá engañados, pensando que era para una revisación médica. Es más, los soldados estaban vestidos con chaquetas blancas como si fueran médicos. Acá lo que hacían era revisarlos y se les hacía una revisión dental simplemente para saber si tenían oro, si algún diente de oro para sacárselos, y se los marcaba con una cruz en la cara para después sacárselos posterior a su muerte. Como ven allá hay paredes más anchas, porque ahí lo que se hacía era decirles que los iban a medir, se los ponían de espalda y a través de una mirilla solamente había una persona que recibía una orden, una palabra en alemán clave, para realizar el disparo. Allá lo que se hacía era sacar esas piezas dentales. Lo peor de esta parte lo hacían prisioneros
que obviamente no querían que los alemanes realizaran las peores partes, simplemente los mataban y después acá se les sacaban a las personas esos dientes de oro que se había marcado y después iban directamente al crematorio. Todo esto, esta parte realizada también por propios prisioneros de este campo de concentración. Te juro que me tiembla la voz al contarlo. Pero imagínense que buscaron formas más humanas para los propios soldados alemanes que tenían la tarea simplemente de matar gente. También hay una mínima chiquita cámara de gas, como les dije, acá también se ponían a prueba los métodos de tortura, tenían la misma metodología. Los hacían pensar que estaban yendo a una revisión médica y se los hacía ingresar a un lugar que era todo blanco para que parezca un hospital, con duchas arriba, porque se les decía que se le iba a dar un baño desinfectante. Cerraban todo que era hermético, gases, y ahí encontraban la muerte de los prisioneros. Imagínense que nadie quería que se supiera que estaba pasando esto, y a los propios prisioneros, imagínense que acá eran donde dormía la gente y allá y donde pasaba todo esto. Primero ponían música muy fuerte para que no se escucharan los disparos. Después, cuando una persona que estaba acá de prisionero, un grupo de personas, porque obviamente no lo iban a hacer de a uno, que tenían que ir a ese lugar para ser asesinados, lo que hacían era llevárselos en camiones, que dieran un par de vueltas para estar desorientados y los traían a este nuevo método de asesinato. Yo le dije que claramente estaba la propaganda nazi de lo que pasaba supuestamente acá y lo que realmente pasaba. Imagínense que acá alrededor estaba el pueblo, esta ciudad, que sabían lo que estaba pasando, pero ¿qué iban a hacer ellos? No, lo que pasa es que estaban viviendo en un pueblo que a metros de sus casas están matando miles y miles de personas por día. Más allá de que todo esto alrededor era donde se instalaron los nazis y las familias nazis, también había gente del pueblo. Y algo muy loco es que una de las zonas más bombardeadas fue el trayecto desde Berlín para acá, tanto de tren como la carretera, y todavía hay bombas en el piso que quedaron y no explotaron. Y hay veces que hay que hacer refacciones en este camino y se tiene que evacuar todo el pueblo, o mayormente el pueblo, por miedo a que exploten y haya una tragedia. Así que todavía hay bombas de bombardeos a este lugar que están en el piso de Alemania. Ahora estamos yendo a otro punto importante. Esta es la Torre Vigía, que era como el orgullo de los nazis. Por eso crearon el memorial atrás, para que lo superaran en altura. Ya nos vamos de este lugar. Acá están las enfermerías. No se piensen que era para cuidar a la salud de los prisioneros, sino que simplemente para hacer pruebas para los soldados alemanes. Estos experimentos eran, por ejemplo, que los soldados alemanes sufrían hipotermia durante sus invasiones, así que lo que hacían era poner a prisioneros a la tarde, los sacaban acá al patio general, los mojaban y los dejaban toda la noche. Imagínense el frío que pasaban, y recién cuando arrancaban los médicos su jornada laboral, a la mañana ya tenían el paciente para tratar por alguna extremidad congelada, caso de hipotermia, a punto de morirse. Los trataban como ratas de laboratorio, que ningún animal tampoco tendría que sufrir esto, pero así los trataban a los prisioneros. Y fue un caso parecido con la hepatitis, porque trajeron prisioneros de Auschwitz que ellos pensaban que eran ideales para estos experimentos y los contagiaron de hepatitis para poder buscar la cura. Todo esto los tuvieron encerrados en la enfermería con este caso de hepatitis durante un año.
y así nos despedimos. Creo que uno de los tours más fuertes, el más fuerte que me tocó vivir. Fue muy difícil contárselos porque también sacar una cámara en el medio de este lugar es bastante duro. Para que sepan lo de la liberación, en el reloj que ven en la torre está parado a las 11:07, que fue cuando los soviéticos liberaron este lugar. No fueron los estadounidenses como se ven en todas las películas. Llegaron a este lugar, lo liberaron, pero cuando llegaron se encontraron con casi el lugar vacío. Había solamente 3.000 prisioneros que están en la enfermería, que alrededor de 800 fallecieron días después. También encontraron personas que eran los encargados de falsificar billetes, porque también los nazis lo que hicieron es falsificar libra esterlina y dólares para hacer crecer la inflación en sus países enemigos y así también obviamente tener dinero para financiar todos sus movimientos militares. Lo que pasó con los prisioneros que estaban acá, que son alrededor de 35.000 los que quedaban una vez que se liberó este lugar, los alemanes lo que hicieron fue sacarlos de a grupos perseguidos por tropas alemanas para que caminaran para otro lugar. Lo que hicieron es justamente agarrar un camino que no estaba invadido por sus enemigos. Los sobrevivientes contaron que a las personas que ya estaban cansados de caminar, que no podían caminar, directamente se los fusilaban en el camino y alrededor de 8.000 personas fueron las que fusilaron en esa liberación hasta que fueron encontrados por soldados soviéticos y ahí pudieron sobrevivir. Seguramente hay mucha información que no dije, seguramente hay mucha historia que falta, pero creo que lo principal se los pude contar. Este tour, para que sepan, me salió 25 euros, se lo voy a dejar en descripción. Es raro decir vale la pena, es raro decir que fue increíble, es raro como calificarlo como bueno, pero sinceramente lo es. Más allá de que salís muy choqueados, salís medio mal de este lugar, vengan porque es importante también ser conscientes de todo lo que se vivió y mantener viva la historia. Bueno, mientras ya me despido de esta ciudad, hay un dato importante que me faltó contarles. Los soviéticos fueron los que liberaron este campo de concentración y fue clausurado. Pero no fue ahí el fin, sino que meses más tarde lo volvieron a abrir y durante 5 años fue reutilizado. ¿Cómo? Los prisioneros ahora no eran los prisioneros de los alemanes, sino que los propios alemanes quedaron como prisioneros. Se dice que no haciendo trabajos forzados, se dice que no obviamente torturados ni asesinados, sino que para propio beneficio de los soviéticos. Durante muchos años se trató de ocultar esto porque no era buena propaganda justamente para los que apoyaban al régimen soviético en Alemania, pero es algo muy loco pensar que después de todo lo que se vivió, las personas que liberan a personas que sufrieron en este campo de concentración lo vuelvan a abrir para someter a nuevos prisioneros a estar en este campo de concentración. Voy a repetir lo mismo para despedirme. Estoy acá justamente en el centro del pueblo esperando para volver en tren a Berlín. Todos los que venimos a este tour quedamos muy choqueados. Siempre a mí me gusta como ser consciente del lugar donde estoy, ser consciente de qué estoy pisando, de qué lugar estoy conociendo y pensar que vos estás en el lugar donde tantas personas sufrieron, en ese campo donde se reportaban todas las mañanas que sabían que día a día iban a ser torturados y la única forma de salir era buscando ellos la muerte, y también pensar que cuando ellos querían morir, decían que no querían vivir más, iban a este sector para ser fusilados y los alemanes cortaban la electricidad para que aún sufrieran más de lo que habían sufrido. Ojalá esto nunca se vuelva a repetir. Por eso digo, fue muy duro y también fue muy extraño poder sacar mi cámara en un lugar así. La guía nos había dicho que se respetaba el lugar, no fotos como disfrutando, no fotos selfies, no fotos como si fuese un lugar turístico, que creo que con un poquito de cabeza ni te sale a vos sacar ese tipo de fotos, pero también es extraño. Yo le pregunté si podía filmar porque era un video para mi canal y me dijo que sí, obviamente, porque era un documental de lo que se vivió ahí. De vuelta, espero que haya sido la mejor forma posible y creo que también estar acá es estar más consciente, por más que yo conozco la historia, ser más consciente de todo lo que se vivió. Y ahora hasta me gustaría seguir indagando y espero poder seguir compartiéndoles historia de todo lo sucedido. Yo tenía pensado hacer un documental de todo lo que se vivió, pero también en Países Bajos. Algo importante es que recién hace pocos años fueron conmemorados las víctimas
italianas, las víctimas españolas. También hay un lugar donde están los países. Yo ya les dije que se estima que fueron víctimas de 21 países diferentes las que pasaron por este campo de concentración. Y también hay mucho que recién se conmemoró de todo lo que se vio durante la Segunda Guerra Mundial en Países Bajos. Así que también la idea es de contarles todo esto que pasó, pero en el país en el que vivo yo. Me voy para Berlín, a otro lugar muy importante de la historia de este país, que es el Muro de Berlín.